Hola, ¿qué tal chicos? Hoy continuaremos con la parte número 2 de conceptos eléctricos, ley de Ohm. Voltaje, corriente y resistencia en un circuito. Para comprender mejor estos conceptos, piense en el circuito eléctrico de su casa. Allí, a través de los cables eléctricos, llega un voltaje generado por la estación eléctrica de la ciudad. La resistencia está representada por todas las cargas o aparatos eléctricos que se tienen en el hogar, como por ejemplo el televisor, la estufa eléctrica, la licuadora, el cargador de computador, etc. La corriente se manifiesta en el circuito de la casa cuando se conectan los aparatos eléctricos, y entre más aparatos se conecten, más corriente circulará por el circuito eléctrico de la casa. Si no se conectan aparatos, no habrá presencia de corriente eléctrica, solo existirá el voltaje. La ley de Ohm, postulada por el físico George Simon Ohm, es la ley fundamental de la electricidad para el estudio de los circuitos eléctricos, que relaciona las unidades básicas presentes en cualquier circuito eléctrico: voltaje en voltios, intensidad de la corriente en amperios, resistencia en ohmios de la carga conectada al circuito. El postulado de esta ley establece que el flujo de corriente en amperios que circula por un circuito eléctrico cerrado es directamente proporcional a la tensión o voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia en ohm de la carga que tiene conectada. Matemáticamente, la ley de Ohm se representa por medio de la ecuación presentada en la imagen. Una forma práctica de recordar la ecuación es ubicar las variables dentro de un triángulo dividido en tres partes, en donde solo es necesario tapar la letra que representa el valor de la incógnita que se necesita calcular, quedando indicada con las otras dos letras cuál es la operación matemática que será necesario realizar. Se tiene un juguete que funciona con una pila de 9 voltios y un motor que mueve el juguete. Hallar el valor de la resistencia del circuito teniendo en cuenta que la intensidad de la corriente que fluye por el circuito eléctrico cerrado es de 250 miliamperios. Paso 1. Teniendo en cuenta que el valor de la intensidad debe estar dado en amperios, es necesario convertir los 250 miliamperios en amperios. Para hacer esta conversión se divide 250 miliamperios entre 1000. Paso 2. Se sustituyen los valores numéricos para poder hallar cuántos ohmios tiene la resistencia del circuito eléctrico del juguete, tal como se muestra en la imagen. Solución. El resultado de la operación matemática arroja que el valor de la resistencia R conectada al circuito es de 36 ohmios. Principales elementos de un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico existe si se presentan al menos los siguientes tres elementos fundamentales: una fuente de fuerza electromotriz, que proporcione la energía eléctrica necesaria en voltios; el flujo de la intensidad de corriente de electrones; una carga o resistencia conectada al circuito, que consuma la energía suministrada por la fuente de fuerza electromotriz. En el circuito eléctrico, el voltaje, la corriente y la resistencia están estrechamente relacionados entre sí y sus valores cambian proporcionalmente de acuerdo con lo establecido por la ley de Ohm. El cambio del valor de una de estas magnitudes implica el cambio inmediato de las otras dos. Acoplamiento de resistencia. Usualmente las resistencias se pueden acoplar en dos formas simples: en serie y en paralelo. Al acoplarlas, se obtiene una resistencia equivalente. Resistencias en serie. Se obtiene la resistencia total mediante la suma de cada una de las resistencias. Resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Corrientes y voltajes. La corriente que circula por un circuito en serie es la misma, por lo cual es la misma para cada una de las resistencias del circuito. Por su parte,
La suma de las caídas de voltaje en cada resistencia del circuito es igual al voltaje total aplicado al circuito por la fuente de fuerza electromotriz. Resistencias en paralelo. Se obtiene la resistencia total mediante la suma de las inversas de cada resistencia del circuito, cuyo resultado es igual a la inversa de la resistencia total. Ver imagen. Voltaje en cada resistencia. Puesto que cada resistencia está conectada en paralelo con las otras, unidas por un conductor, el voltaje aplicado a cada resistencia es el mismo que el aplicado entre A y B. Ver imagen. Voltaje 1 es igual a voltaje 2 e igual a voltaje 3. Corriente por cada resistencia. Para las resistencias en paralelo se tiene que la corriente se divide en cada nodo de tal forma que la suma de todas las corrientes en paralelo es igual a la corriente total. Corriente total es igual a corriente 1 más corriente 2 más corriente 3. Tipos de circuitos. Según se presente la conexión de las resistencias o cargas en un circuito, topología, es posible diferenciar tres tipos de circuitos: serie, paralelo y mixto. Circuito serie. En los circuitos en serie, los elementos están conectados uno seguido del otro y solo existe un camino por el cual puede circular la corriente eléctrica. En este tipo de circuitos, la característica principal es que el voltaje aplicado al circuito se divide entre las cargas o resistencias del circuito, mientras que la corriente permanece igual. Por ejemplo, si se tienen varios bombillos conectados en serie, estos alumbrarán menos que si estuvieran conectados de manera individual o en un circuito paralelo. Ejemplo: circuito serie. En el circuito de la figura se tiene como fuente de fuerza electromotriz una pila de 9 voltios y dos lámparas con valores de resistencia así. Resistencia 1 igual a 22 ohmios y resistencia 2 igual a 53 ohmios. Se presenta el diagrama esquemático del circuito, los cálculos de resistencia equivalente del circuito, la intensidad de corriente que circula a través del circuito una vez cerrado el interruptor, y las caídas de voltaje en cada una de las lámparas. Circuito paralelo. En estos circuitos, las cargas están conectadas de forma paralela a la fuente que suministra el voltaje, es decir, todas comparten los mismos dos puntos o nodos de conexión sobre los cuales se aplica el voltaje entregado por la fuente de fuerza electromotriz. En los circuitos en paralelo, el voltaje en cada carga es igual, mientras que la corriente se distribuye por varios caminos donde están las cargas o resistencias conectadas en paralelo. Ejemplo: circuito paralelo. En el circuito de la figura se tiene como fuente de fuerza electromotriz una pila de 9 voltios y dos lámparas con valores de resistencia así. Resistencia 1 igual a 22 ohmios y resistencia 2 igual a 53 ohmios. Se presenta el diagrama esquemático del circuito, los cálculos de la intensidad en cada rama del circuito, la intensidad total que circula por el circuito y la resistencia equivalente. Circuito mixto. El circuito mixto es una combinación de los circuitos serie y paralelo, es decir, en este tipo de circuitos se encuentran resistencias conectadas en paralelo con una o varias resistencias conectadas en serie. Dado que es una combinación de los dos circuitos anteriores, se tiene que hay división de tanto de corriente como de voltaje entre las cargas, de acuerdo a la configuración del circuito. Aplicando la ley de Ohm, los mismos principios del circuito serie y del circuito paralelo pueden aplicarse para el estudio de este tipo de circuitos. Ejemplo: circuito mixto. En el circuito de la figura se tiene como fuente de fuerza electromotriz una pila de 9 voltios y tres lámparas con valores de resistencia así. Resistencia 1 igual a 150 ohmios,
resistencia 2 igual a 220 ohmios y resistencia 3 igual a 18 ohmios. Se presenta el diagrama esquemático del circuito, los cálculos de la resistencia total o equivalente, la corriente total que fluye por el circuito, la corriente que fluye por cada resistencia, la caída de voltaje en la conexión en serie. Espero que sea de su agrado este video. Escriban en la cajita de comentarios para darles respuesta a todas sus inquietudes. Nos vemos hasta la próxima. Chao.